Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una espectacular partida donde Magnus Carlsen nos demuestra que no perdona cuando cometes un error. Tratas de engañarlo pensándole o haciéndole pensar, mejor dicho, que eso puede ser una trampa. Sin embargo, Magnus nunca perdona o no suele perdonar. Vamos a ver esta impresionante partida que ocurrió, como os digo, en la ronda número 6 del martes de titulado. Magnus Carlsen con piezas blancas salía con una apertura orangután, también conocida como polaca, troleando un poquito. Nos tiene acostumbrados ya a este tipo de apertura. Al otro lado del tablero estaba Federico Pérez Ponsa, que le respondía controlando el centro con E5, dándole salida al alfil y ya tocando el peoncito. Carlsen lo defendía con A3 y D5. Las negras colocan otro peón en el centro, se hacen con el centro. Magnus juega alfil B2, toca uno de esos peoncitos y lo defiende sencillamente Pérez Ponsa con alfil D6. Ahora C4, intentando ya toquetear esos peones centrales, juega Magnus intentando desestabilizar ese centro de las negras, y aquí las negras defienden el centro con C6. Fijaos que también es posible D por C4, lo que pasa que ese peón hay que entregarlo, porque por ejemplo tras E3, una jugada blanca atacando ese peón, pues realmente no se puede defender o no es bueno defenderlo. Por ejemplo, vamos a ver la variante si trataran de defenderlo con B5. ¿Qué pasa aquí? Pues que A4 es muy potente tratando de minar esos peones, y se dan posiciones típicas como en el gambito de dama aceptado, donde las negras intentan defender el peón de C4. Aquí podría suceder pues o C6 o A4, incluso capturar alfil por B4, pero claro, si captura alfil por B4, también el alfil deja de defender en E5 y entonces blancas quedan mejor alfil por E5 tocando ese peón, tocando la torre, tocando el peón de B5. Es por eso que alfil por A4 aquí no serviría. Veamos que A6 tampoco es posible, porque la captura viene y no puedes capturar porque la torre se te queda en el aire. Igualmente pasa con C6, que hay problemas para las negras también. A por B5, y si C por B5 la dama va a F3 y toca la torre de A8. Esto también suele suceder en el gambito de dama aceptado, cuando las negras tratan de defender en C4. Así que nada del otro mundo, posiciones típicas. Aquí pues sencillamente no se juega de esa manera, ya que no captura Pérez Ponsa, sino que defiende el centro con C6, diciendo: captura tú, que yo quiero tener un buen centro. Caballo F3 juega Magnus, desarrolla pieza, toca el peón de E5, las negras lo vuelven a defender con caballo de 7 y ahora E3. Bien, quizá quiera jugar con D4, quizá también para defender su peón. Aquí desarrollan pieza las negras, caballo F6, y Magnus desarrolla también el caballo. Federico pone, bueno, pues bajo seguridad su rey en roca, tiene una buena posición, un buen centro, y aquí Magnus juega alfil E2. Parece que lo mejor para las blancas es captura, pero claro, C por D5, C por D5, y las negras pues se quedan también con un buen centro, y parece que las blancas no lo tienen demasiado fácil en esta posición. Es por eso que Carlsen no captura y juega con alfil E2. Alfil E2 prepara el enroque, como os digo, y E4 mete Pérez Ponsa. Bien, E4 mete Pérez Ponsa. He hecho un cortecito porque me había dado todo, he ido a por un vasito de agua, ya me he refrescado. Y aquí Carlsen juega caballo D4. Bien, C por D4 sigue la partida. Y ahora Magnus juega, bueno, pues con dama no captura en C4, sino que juega dama C2. De esta manera toca el peón D4 y el peón de C4. Aquí las negras jugaron torre 8, centralizan la torre defendiendo el peón de E5, de E4, y ahora Magnus captura en C4, recupera su peón, y las negras juegan con A5. Atacando en el flanco de dama, contraataca Federico. Ahí trata de desviar sobre todo el peón de B del control de la casilla C5, que es una casilla importante, porque si
el peón no controla esa casilla, las negras tienen un golpe táctico bastante fuerte. Por ejemplo, si capturasen aquí sería mala jugada. No lo hace Magnus, sino que juega alfil A2. Vais a entender rápidamente por qué juega alfil A2, porque si captura, desvían las negras el peón del control de la casilla C5 y entonces tienen un golpecito como caballo E5 que toca al alfil, que no está defendido, y una vez se retire, por ejemplo a E2, viene caballo D3. Buena jugada que ataca al rey, ataca al alfil, y si capturas, para capturar el peón, alfil por D3, E por D3, dama por D3, fijaos que esta dama se queda sin defender en el aire, y entonces alfil E5 es muy buena. ¿Por qué? Porque está la amenaza C5 atacando al caballo, que no se puede ir porque ha quedado clavado. Es por eso que el peón de C5 tiene que estar controlando el avance de C5. Y Magnus, que es un pillín, lo sabe y no captura. Y juega alfil A2, retirando el alfil de cualquier tipo de amenaza. Ahora las negras reciclaron el caballo por F8 para llevarlo a G6. Y aquí mete H3 dándole un respiro a su aire, controlando la casilla G5, pero sobre todo lo que está preparando es un G5 y al ataque. Carlsen viene juguetón, se jugó caballo G6 y ya está G4. Deja claro Magnus que quiere atacar al monarca de las negras, y a estas alturas con esta jugada pues está claro que no quiere enrocar en corto. Parece que no está en sus planes. Aquí H6 impidiendo G5 y entonces le mete B5. Tras B5 las negras jugaron C5 y tocan al caballo. Bien, caballo F5. Magnus mete este caballito en una buena casilla, está tocando al alfil, así que Pérez Ponsa decide eliminar ese caballo lechuguero. Tras alfil por F5, las blancas capturan, tocan al caballo y entonces aquí pues Pérez Ponsa se equivoca y juega caballo H4, que no es lo mejor para negra. Parece que la mejor opción para negra aquí, caballo E5. Todavía las negras están ganando con esta jugada. Las negras están muy bien. Y si ahora caballo por E4, zampándose ese peón porque la torre no lo defiende, también es lo mejor para blancas, pero esta jugada es muy potente. Caballo F3 que ataca al rey y queda atacado el caballito. Entonces tras rey E2, caballo por E4, y aunque las negras pueden capturar en F3, rey por F3, dama G5 pone a las negras por delante, ya que amenazan pues sencillamente con capturar en F5 y tienen bastante ataque sobre el monarca blanco. Entonces caballo E5 era una jugada muy interesante que ponía a las negras por delante. Sin embargo, juegan caballo H4, que no es lo mejor para negras. Carlsen siguió con enroque largo y aquí mete caballo F3. Fijaos que aquí caballo por F5 no es demasiado buena. Lo mejor aquí era C4. Parece que es lo que más ventaja da a las negras, entregando un peón para activar su torre. Por ejemplo, si alfil por C4, torre C8, y las negras tienen bastante ataque por el peón entregado y están tocando al alfil. Fijaos que por rayo X tocan a rey y dama, entonces están en una buena posición. No hacen C4, tampoco sirve caballo por F5, no es demasiado buena. D3 vendría y tras E por D3, dama por D3 tocando al caballo. Y en todas las variantes parece que las blancas están mejor. Por ejemplo, dama D7 defendiendo al caballo y comunicando las torres, vendría caballo D5. Y tras los cambios caballo por D5, dama por D5, las blancas tienen mucho ataque. Fijaos, esos dos alfiles son muy potentes. Junto con la dama, la torre va a venir a la columna. Y parece que las blancas están muy bien. Entonces caballo por F5 no es solución. Aquí Pérez Ponsa juega caballo F3, que es una jugada más que, bueno, dudosa. ¿Por qué? Porque parece un caballo muy potente que está sostenido con el peón. Sin embargo, tras la jugada de Carlsen D3 minando la protección de ese caballo, las negras empiezan a
a perder toda su ventaja. Y aquí capturaron, que es un error, d por e3. El caballo se queda sin defensa y el caballo de f3. Y Carlsen en este tipo de posiciones no suele perdonar este tipo de errores. Sabemos que los temas tácticos contra las piezas que no están defendidas suelen ser bastante habituales. Y entonces aquí, tras la captura, Carlsen juega dama por d3. Todavía hay que tener cuidado en la posición. Vienen unos temitas, pero cuidado que también Federico Pérez Ponsa quizá le esté tentando a cometer algunos errores y a que tenga algunos problemas que solventar. Tocan la blanca al alfil ahora mismo, el alfil se retira a e5, lo apartan y ahora viene el tema táctico de la pieza sin defender. ¿Cuál es? Pues os invito a todos a parar el vídeo y pensar cómo las blancas juegan y ganan. Hay dos maneras. Una, la que utiliza Carlsen, y otra, la que dice Stockfish que es la mejor. Podéis pensar cuáles son y a ver si podéis adivinar, o mejor dicho, podéis calcular cuáles son. Bien, la jugada que hace... la jugada que dice Stockfish es alfil por f7, que está ganando. Un pedazo de bombazo en f7. Alfil por f7. Y ahora tanto si retiran el rey... Bueno, si retiran el rey a h8, pues sencillamente dama e2. Y de repente la dama está tocada, la torre también. Aparte que con el doble estaba tocada la torre y el caballo también. Y las blancas ganan, pues no se puede proteger todo. Entonces rey h8 no es opción, pero es que si capturan también es peor, porque dama c4 jaque y cae la dama de las negras. Rey f8 y torre por d8. Bien, esta es la mejor variante para blanca, alfil por f7. No obstante, hay otra, que es la que utiliza Magnus Carlsen, que también... Bueno, pues surge el tema táctico de la pieza sin defender. Y es la sencilla dama e2, que toca el caballo y toca la dama. Pero atención que aquí Pérez Ponsa quizá le estaba tentando a cometer algunos errores, ya que juega caballo de 4 metiendo el tapón. El caballo está en captura, pero no se puede zampar. De hecho, Carlsen no se zampa ese caballo. Y juega la mejor jugada, porque si zampas aquí el caballito sería un grave error aceptar este caballo. La partida daría la vuelta totalmente. ¿Por qué? Porque vemos que hay unos rayos brutales sobre la dama y hay descubiertos con jaque. Alfil f4 serían las negras las que darían un jaque y acabarían zampando la dama. Veis que estoy hablando un poquito más pausado porque tengo un poquito de picor de garganta y incluso he tenido que parar alguna vez a beber agua y por eso que voy hablando flojito. Espero que así también se entiende el vídeo. Bien, alfil f4 ganaría en negra evidentemente. Entonces Carlsen no cae en esta tentación de zamparse el caballo automáticamente, y eso que es una partida a 3 minutos. Entonces juega la mejor, dama c4, que directamente sigue amenazando al caballo, toca el peón de c y toca el peón de f7 con dama y alfil. Y todavía sigue habiendo problemas para las blancas si no están al tanto. Aquí juega Pérez Ponsa, dama d7, que no solo ataca el peón de f5, sino que defiende el punto de f7 también, sino que... bueno, da lugar a algún error, porque si ahora puedes pensar, oye, mi dama ya no está a tiro de la torre, ya me puedo comer el caballo, porque el jaque no me zampa la dama. Sin embargo, es un error comerse el caballo. Y Carlsen no perdona en este tipo de errores y sigue sin comérselo, porque si se lo comiese, no sé si lo habéis visto, pero si se comiese el caballo en este momento, e por d4 vendría c por d4, que toca también al caballo. ¿Y qué pasa? Que ese caballo está en el aire, no puedes capturar el peón porque está bien protegido, y si te vas con el caballo e2 tocando el peón, pues resulta que te meten la torre en c8 y también pierdes la dama, porque de esta manera ha quedado a pinchito. Entonces
hay que tener cuidado. Carlsen se da cuenta otra vez, sigue sin comerse el caballo y le mete la brutal F4. Una jugada que ataca al alfil y ataca al caballo. Claro, si te vas con el alfil, la torre, pues prácticamente, bueno, sencillamente se queda sin defender. Fijaos, si te vas con el alfil o a B8, simplemente zampa E por D4, C por D4 y dama por D4. Y realmente pieza para la blanca, porque, bueno, ese peón ya no estaba defendido por el alfil, sencillamente. Lo mismo pasa si lo retiras, por ejemplo, a D6, pues sencillamente captura E por D4 y tras C por D4, dama por D4 y además el alfil queda tocado, la dama queda atacada y bueno, las blancas sencillamente tienen pieza extra. Entonces lo que hace aquí Pérez Ponsa, viendo que sus trucos no han funcionado, es dama por F5, quizá diciendo, oye, a ver si te descuidas del último que estoy metiendo. Ya lo estáis viendo todo. Si aquí, por ejemplo, te zampa el alfil, pues sería un gravísimo error otra vez por parte de Magnus, que se llevaría un mate con dama C2. Sin embargo, Carlsen sigue muy atento y juega alfil B1. Y ahora defiende el mate y 3 piezas están atacadas de las negras. Por lo tanto, las negras prácticamente están perdidas. No hay mucho que hacer. Se jugó dama por F4. Pérez Ponsa, seguramente viendo que estaba perdido, sacrifica la dama a ver si sucede algún tipo de milagro contra el rey, porque el rey está un poco apretado. Carlsen no tiene problema en zampársela. E por F4, ganando la dama. Alfil por F4, es verdad que el rey no tiene salida, pero las negras tampoco tienen un verdadero ataque. Se jugó torre de 2 defendiendo. Las negras llevan la torre a D8, pues presionando en D2. Y ahora Magnus dobla torre diciendo, oye, te la estoy protegiendo. Caballo D7. Bien, quizás tratando de llevar el caballo a E5, tocando a la dama. Quién sabe si llevarlo a F3, tocando a la torre que está clavada otra vez. Algún tema de estos, pero sencillamente alfil a 2. Magnus lleva el alfil a A2, hace batería contra F7 y también le da un respiro a su aire. Aquí caballo E5 que toca a la dama y dama F1 tocando al alfil. Bien, el alfil está tocado y lo defienden las negras con G5. Fijaos que tras esta jugada, una jugada como caballo F3 parece tentadora porque evita que la dama coma el alfil y ponen presión sobre la torre clavada. Quizás apartando este caballo en algún momento puedan tener posibilidades. Sin embargo, caballo B1 defendería muy bien la posición. Y aunque parezca que el rey no tiene ni casillas donde ir, porque el caballo está y que puede tener problemas, no es verdad, porque aquí las blancas ganan de todas maneras. Por ejemplo, a G5, pues sencillamente ya están eliminando piezas, simplificando la posición y dándole escapatoria al rey. Por ejemplo, alfil por D4, bueno, pues sencillamente se simplifica. El rey tiene ya casillas donde ir porque el caballo no controla y sencillamente, pues aunque sea caballo por D2, torre por D2, fijaos, torre por D4, rey C2 y se acaba la clavada de cualquier tipo. La posición está completamente ganada. Alfil por D2, bueno, ganando esa calidad, pero dama por F7. Es que no pueden ni capturar esta calidad, porque es que te dan mate con dama por F7 y la torre está en el aire. Rey H8, dama por E8, rey G7, dama F7, rey H8 y dama G8 mate. Entonces, caballo F3 tampoco sirve. Aquí las negras defendieron el alfil, como os digo, y entonces rey B1, apartando el rey de la clavada, juega Magnus Carlsen. En este momento, bueno, pues las negras sencillamente se rinden, las blancas tienen mucha ventaja y no pueden hacer prácticamente nada. Alfil por D2,
Bueno, las negras solo pueden recuperar esa calidad, pero torre por dedo y contar el material de ventaja que tienen las blancas es enorme. Una partida muy buena de Magnus Carlsen, espero que os haya encantado, a pesar de que yo he tenido algunos problemas. Ya iré haciendo, bueno, mejor dicho, ya he hecho corte en el vídeo para que no se noten mucho. Y nada, en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, también todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.